Bien, vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo calcular la altura, el lado de un triángulo o la hipotenusa de un triángulo. Vamos a un ejemplo práctico y lo vemos. Lo primero que tenemos que recordar son las diferentes razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Fijaos que me dan un ángulo alfa, sea el que sea. El ángulo alfa, que lo tenemos ahí dibujado, siempre tendrá estas relaciones. Que el seno siempre me relacionará el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno de un ángulo alfa me relacionará el cateto contiguo al ángulo alfa partido de la hipotenusa, que siempre será el lado más largo, y la tangente de un ángulo alfa siempre me relacionará el cateto opuesto al ángulo alfa partido el cateto contiguo al ángulo alfa. Pues bien, vamos a ver un problema práctico para ver cómo podemos aplicar estas razones trigonométricas. Fijaos, me dan el siguiente enunciado. Por ejemplo, si nos separamos 10 metros de la base de una pared de frontón y medimos el ángulo con el que vemos la parte superior de este, el ángulo de elevación es de 35 grados. Y nos piden que hallamos la altura de la pared del frontón. Pues vamos a dibujarlo. Fijaos, me dice, vamos a formar el triángulo rectángulo formado por la altura, ahí la dibujamos, ¿veis? La altura, que es la que nos están pidiendo en el problema. Nos han dicho que nos alejamos 10 metros de la base de la pared del frontón, ¿vale? Pues lo dibujamos, nos alejamos 10 metros. Y también nos han dicho que si medimos el ángulo de elevación que hay entre la base y la parte superior, ahí lo tenemos dibujado, este ángulo de elevación es de 35 grados, ¿vale? Vamos a recordar las razones trigonométricas que hemos visto antes. El seno mide la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno mide la relación entre el cateto contiguo y la hipotenusa. Y la tangente me mide el cateto opuesto, la relación entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Fijaos, si yo miro la foto y miro el triángulo, veis que me están preguntando la altura y me están dando un ángulo que es alfa y que mide concretamente 35 grados. Lógicamente, el lado más largo es la hipotenusa, que es el que tenéis dibujado en color lila. Entonces, si me están preguntando como dato del problema la altura de la pared del frontón, es decir, el cateto opuesto, y me dan como dato la base, que en este caso es el cateto contiguo a un ángulo, fijaos que de las tres relaciones trigonométricas que tenemos, la única que podemos utilizar es la tangente. ¿Por qué? Porque me mide la relación entre el cateto opuesto, que es la altura que me están pidiendo, y el cateto contiguo. Por tanto, utilizaremos la tangente de 35, ya que es la que relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo. Apuntamos, ¿vale? Ya sabemos que la tangente de 35 será igual al cateto opuesto partido cateto contiguo. Por tanto, cateto opuesto, que es la h, la altura que me piden, y el cateto contiguo, que es los 10 metros. Pues si yo despejo, y por tanto será, fijaos, h partido 10. Si despejo h, h será igual a 10 por la tangente de 35. Si yo cojo 10 por la tangente de 35, cojo la calculadora y hago 10 por, pongo la calculadora tangente de 35, veis que da un resultado de 7 metros, porque la tangente de 35 es aproximadamente, fijaos que lo tenéis ahí, 0,7. Entonces 0,7 por 10, 7 metros. Espero que haya quedado este problema claro y vamos con otro problema.